Al nombre de Jesús sea la gloria, la adoración y la exaltación. Estamos aquí en Palabra Fuente de Vida, una reflexión para la vida, una reflexión en el momento podrá hacer posible que nuestra vida tenga un cambio, una transformación. Miremos esta palabra en este momento y vamos a reflexionar sobre esta palabra. El pecado no quedará impune. Así de sencillo. Bueno, el problema del hombre desde el principio, desde sus principios o desde su principio de historia, el problema más grave del hombre con Dios ha sido exactamente el pecado. Porque el pecado es ir en contra de los preceptos de Dios. Alguien dijo, ¿y qué es pecado? Pues pecado es ir en contra de los preceptos de Dios, de los mandamientos de Dios, de su propósito, de lo que Dios realmente quiere. Cuando se va en contra de eso, eso es pecado. Cuando Dios dice no se haga y se hace, entonces es pecado. O cuando Dios dice haga y no se hace, es pecado. Entonces aquí tenemos esto, que el pecado no quedará impune. Desde el principio vemos este problema grave del hombre. Primero peca nuestros primeros padres, Adán y Eva, por no decir Eva y Adán, porque así fue que pasó. Entonces resulta que el pecado no quedó impune, o sea, no quedó sin castigo. Dios ya le había advertido una cosa que tiene Dios, o algo muy poderoso que tiene Dios, tal cual es Él también poderoso, es que no culpa a una persona o no culpa a una nación sin antes advertirle sobre la situación. O sea, Dios no condenó o no castigó a Adán y a Eva sin haberles dicho nada. Él ya les había dado un mandamiento, ¿verdad? Les había dado un mandamiento sobre no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos pecaron. Eva se dejó tentar de Satanás. Adán no necesitó ser tentado, simplemente la mujer vino y le dio y él recibió. Y el pecado entonces ahora rompió su relación con Dios y ahora viene la consecuencia del pecado. Viene el juicio de Dios sobre Adán, sobre Eva y sobre la serpiente, ¿verdad? Porque no quedó impune. Lo sacan del huerto del Edén. Y luego tenemos la segunda persona que muestra una actitud bastante grave y pecaminosa, que es su primer hijo, o sea, Caín. También se levanta contra su hermano, pero antes de que cometiera el pecado, Dios también le llama la atención. Porque cuando Dios mira con más agrado la ofrenda de Abel, Caín entonces su rostro cambió, se enojó y Dios le llama la atención y le dice que por qué se enoja, que si hace el bien va a ser enaltecido y si hace el mal, he aquí el pecado está a la puerta y tú te enseñorearás de él, porque Dios ya había mirado el corazón. Efectivamente, Caín se levanta contra su hermano, lo mata, Dios le llama la atención. ¿Usted qué hizo con su hermano? ¿Dónde está su hermano? Yo no soy guarda de mi hermano. ¿Quién le dijo a usted que yo era guarda de mi hermano? Ah, no. Entonces la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por tanto, maldito serás tú de la tierra. Y de una vez lo maldijo y lo echó de la presencia de él. Y dice que cuando labrares la tierra no te dará fruto. O sea, que maldijo la tierra que él fuera a labrar. Y comenzamos a mirar así el hombre cómo comienza a degradarse. Y cuando usted llega al capítulo 6 del libro del Génesis, vemos que todo pensamiento del corazón de los hijos de los hombres era de continuamente el mal. Y entonces dijo Dios, no soporto más esta gente. Voy a eliminar esta gente y voy a hacer una limpieza. Voy a hacer una limpieza. Llama a Noé y efectivamente hace su primer o su segundo juicio, por así decirlo, o el primer juicio mundial o nacional o general, bueno, como lo queramos ver, a la humanidad, primer juicio a la humanidad, a toda la humanidad que había, y entonces viene el diluvio universal. Si comenzamos a revisar la Biblia, la palabra del Señor, algunos hombres que pecaron supuestamente a escondidas, que mataron a alguien, que engañaron a alguien,
y se quedaron allí como escondidas, como que no pasó nada. Resulta que llegó el momento cuando Dios les llama la atención, venga para acá, le llama la atención o le envía un profeta o le envía a alguien que le revele y que le diga el pecado, que el pecado de él no está exactamente oculto, sino que está bien delante de la presencia del Señor, y en su misericordia Dios le dice al hombre que se arrepiente. Porque el pecado tiene que ser pagado. Oído, el pecado tiene que ser pagado. Usted y yo estábamos para la condenación listos. Porque el pecado tiene que, o sea, si usted la cometió, usted la paga. Si yo la cometí, yo la pago. Entonces, ¿qué pasó? Como el pecado tenía que ser pagado, porque Dios se dijo, o sea, la paga del pecado es muerte. O sea, que el que peca se muere. Entonces, ¿qué pasó? Dios en su misericordia, entonces, digámoslo de esta manera, se inventa la gracia, se inventa el arrepentimiento, se inventa la conversión y llama al hombre al arrepentimiento para que el hombre venga a él. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que ser pagado. Las consecuencias del pecado vienen. Las consecuencias del pecado han de venir siempre. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esta situación acerca del pecado, porque el pecado ciertamente vendrá sobre nosotros, vendrá sobre quien lo cometa y tendrá su efectividad si el hombre no se arrepiente. Cuando el hombre se arrepiente, entonces las cosas tornan a ser diferentes, porque Dios en su misericordia, en su gracia y en su amor perdona su pecado. Así que no se le olvide, antes de pecar, piense bien, medite bien. Vale la pena por un instante de placer, por un momento, dejarse llevar de la ira o de la pasión y alejarse de Dios, romper su comunión con Él y perder toda su vida cristiana o perder todo el trayecto de su vida cristiana, perder todo lo que había edificado, realmente no vale la pena. Así que vamos a soportar la tentación, vamos a vencer la tentación, vamos a resistir al diablo, humillándonos primero al Señor, resistiendo al diablo, huyendo del pecado, porque el pecado trae grandes desastres sobre la vida del hombre. El pecado trae desastres impresionantes, daña su vida íntima con Dios, daña su familia, lo perjudica con la sociedad, con su trabajo. Así que rompamos hoy con lo que contamina nuestra vida, eso que se llama pecado, y vamos a buscar la presencia de Dios y pidámosle a Él que nos ayude para vencer exactamente el pecado que nos asedia continuamente. Feliz día para todos, Dios les bendiga.